Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que me permites, amado Dios, de poder, amado Padre, en esta noche hablar de tu palabra. Te pido, Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo, que te glorifiques, Padre Santo, en aquellos corazones, Padre Celestial, que están pasando por necesidades espirituales. Dios mío, tú conoces la vida de cada persona, de cada ser humano, Padre Celestial. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Hay necesidades, Padre Santo, necesidades en el alma, que a veces, Padre Santo, los seres humanos cometemos, Padre Celestial, errores en la vida, pero grande eres tú, Padre Santo, para ayudarnos en nuestras situaciones, librándonos, Padre Celestial, de caer en el pecado, Dios mío, y saturándonos con tu Santo Espíritu, poniendo, Padre Santo, la dirección en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras manos, en nuestros pasos, en nuestros corazones, Padre Celestial, para que hagamos tu voluntad tal y como tiene que ser, Padre Santo, sin contaminación de pecado con este mundo, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos la honra, la gloria y la alabanza. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Padre Santo. Amén. San Marcos capítulo 11, versículo 15. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos leído. Gracias al Padre, gracias al Hijo y al Espíritu Santo por esta oportunidad gloriosa que nos permite poder presentar este tema. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de Jesucristo limpia la casa. A manera de introducción, yo quisiera hacer un breve comentario acerca de alguna experiencia que tuve en mi vida. En el año de 1994 me mudé junto con mi familia, nos mudamos juntos para el estado de Kentucky. Al llegar al estado de Kentucky se nos atravesó una barrera que no nos permitía estar cómodos. Y esa barrera era el inglés. Debido a eso y que mi esposa se encontraba embarazada, tuvimos que mudarnos hacia Nueva York debido a que allá hay más gente que habla el español. De manera que al llegar allá tuvimos una dificultad, y la dificultad que se nos presentó, en primer lugar, no andábamos suficiente dinero. El dinero se nos agotó porque al mudarnos de California para Kentucky, pues tuvimos muchos gastos. Debido a eso, nos mudamos a Nueva York, pero también estábamos allá en una situación bastante crítica por falta de dinero. Y era importante para nosotros encontrar un lugar a donde llegar. No conocíamos a nadie, nosotros nos mudamos por fe a aquel lugar. Sin embargo, nosotros sabemos que a los que confían en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sin conocer a nadie en Nueva York, conocimos un pastor bautista. Él se comprometió a ayudarnos, a prestarnos el dinero para rentar un lugar. No le conocíamos a él, realmente tampoco él nos conocía, pero
Dios siempre pone a alguien en el camino para socorrerlo en momentos de dificultades. Entonces, era un día domingo, estábamos en tiempo de invierno, llovía, hacía bastante frío y teníamos amenaza de nieve para la noche. De manera de que el pastor dijo, bueno, voy a hacer todo lo posible por conseguirles un lugar, les voy a prestar el dinero para rentar el lugar donde los voy a llevar y ahí después ustedes verán cómo me lo pagan. Bueno, qué bueno, no, Dios es grande, Dios tocó el corazón de este hombre y él empezó a buscar un lugar a donde llevarnos. Se agotaron los recursos, era un día domingo, un día de lluvia, hacía frío y pues no pudimos contactar por medio de los periódicos. Se buscó apartamento, no encontramos nada, pero finalmente encontró en un basement que estaba, un sótano que estaba de renta en el condado de Queens. Estoy hablando de la Roosevelt, por si alguien conoce por allá. Se puede imaginar el lugar a donde nosotros fuimos a dar. Llegamos a ese sótano, a ese basement, y nos encontramos que la puerta no tenía seguridad. Bajamos y encontramos que el piso era de pura tierra. Había muchos hoyos, había señales de que habían ratas y empezamos a ver que había mucha basura. Para habitar un lugar, lo primero que se hace es ver que el lugar esté en condiciones de poder habitarse. Pero había bastante basura, ya era tarde, llovía bastante. Llegamos y como pudimos acomodamos, ahí habían desechos de botellas de cerveza, botellas de licor, objetos que el hombre usa para evitar enfermedades venéreas. Ya se imaginan ustedes de lo que les estoy hablando. Y también encontramos colillas de marihuana, bolsitas pequeñas de cocaína vacías, desde luego. Y bueno, pero como pudimos nos acomodamos esa noche ahí como seres humanos. Nos acomodamos, pasamos la noche, escuchábamos pasos durante la noche. Como pude, yo pude laquear la puerta por la parte de adentro. Y los que entraban a consumir drogas y alcohol, pues no pudieron entrar esa noche. Y al siguiente día que nos levantamos, pudimos salir afuera. Había una nevada bastante fuerte. Habían caído más o menos como unas 8 pulgadas de nieve. Pero entre la nieve me movilicé y conseguí por ahí unos utensilios para hacer la limpieza. Limpiamos el lugar para que fuera un poco más habitable, para poder estar ahí mientras pasaba un poco la temporada de nieve que estaba cayendo. Eso pasó. Ahora yo me pongo a pensar, si nosotros como seres humanos nos preocupamos siempre por mantener limpio el lugar donde vivimos, me lleva este pensamiento a pensar lo que Jesucristo encontró en el corazón del hombre cuando el hombre se entrega a Él, que llega a Él buscando limpieza del alma, buscando purificación, buscando salir de un mundo donde está atestado de basura, porque es lo que hay en este mundo, basura. Y cuando Dios mira al hombre, lo primero que hace es limpiarlo. Quita las borracheras, quita las drogas, quita cualquiera que sea la porquería, la suciedad que haya en el corazón del hombre. Porque Dios no puede habitar en un lugar que se encuentre sucio. De tal manera de que así somos nosotros como humanos, nos gusta la limpieza. Dios limpia el corazón del hombre. Me llama la atención este pasaje que acabamos de leer, que dice que Jesucristo llegó al templo y miró que el lugar que se había edificado años atrás
muchos años atrás, se había convertido en un lugar de negocio, donde la gente hacía negocio. Aquel lugar donde se apareció la gloria de Jehová un día y dijo: si mi pueblo se humillare e invocare en mi nombre y buscare en mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo lugar donde se habla la palabra del Señor es un lugar donde Dios hace su trabajo de limpiarle la vida al ser humano, de perdonarle sus pecados. Es donde la gloria de Dios se manifiesta. En el Antiguo Testamento, los lugares donde se predicaba la palabra era el lugar donde Dios se les presentaba a los sacerdotes y les hablaba para que los sacerdotes le comunicaran al pueblo lo que tenían que hacer. Y generalmente nos damos cuenta que siempre había una palabra de exhortación, que el pueblo se volviera de los ídolos, que se apartara de sus malos caminos, que se apartaran del pecado, para que pudiera Dios escuchar las peticiones del hombre. Y siempre ha sido así. Dios no puede contestarle las peticiones a una persona que está sucia. Para que Dios pueda ministrar en la vida del hombre, tiene que haber una limpieza interior, una limpieza en el corazón, una limpieza en el alma. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, quita toda clase de inmundicia, toda porquería, toda suciedad. Se va la borrachera, se va la droga, se va toda clase de pecado, toda clase de contaminación. Dios limpia al hombre, purifica al hombre y le da una nueva vida. Una vida de santidad, que es lo que Dios le pide al hombre para que Dios pueda habitar en él. Pero vuelvo a repetir, Dios no puede vivir en un corazón que está en pecado. Es sencillo. Así lo dice la palabra del Señor y nosotros lo creemos. Ahora bien, voy a hablar de un punto muy importante que está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De tal manera que cuando Dios nos habla por su palabra sobre esto, nos está diciendo que nosotros que hemos sido ya limpiados, que ya hemos sido purificados de la contaminación del pecado, no podemos vivir en él. Lamentablemente, hoy día tenemos muchas experiencias de ver en muchos lugares que en vez de predicar santidad, se han convertido en un libertinaje las cosas espirituales. Pues no hay temor de Dios. Han perdido el temor de Dios. Y debido a eso es que a veces podemos ver en muchos lugares que hay una frialdad espiritual. Hoy en este día tuve una experiencia bastante grande. Conozco una persona que, por cierto, él es mi jefe en el trabajo. Me acerqué a agarrar una botella de agua en el área donde él trabaja, cerca donde están las computadoras, y agarro la botella de agua. Mientras la destapo, está una señora trabajando en una computadora, y vengo yo y le digo: ¿qué tal pasó usted el fin de año? Y me dice, mire, me dice, pues lo pasé bien en mi casa, debido, me dice, a que estas fechas yo no conduzco, no manejo. Ella no maneja ningún vehículo, ella dice que se queda en casa. Y le digo yo, vaya qué bien, eso es bueno, le digo, porque así se pueden evitar
situaciones que le pueden traer a uno desgracias. Entonces dice, sí. Y le digo yo, aparte de eso, por curiosidad, le digo, ¿a usted le gusta tomar? Y ella me dijo, claramente, me dijo, oh sí, dice, yo tomo. Bueno, ella no es cristiana, no tiene a Dios en su corazón y realmente, pues ella vive su vida. Sin embargo, mi jefe, el supervisor mío, escuchando la conversación, dice, oh no, yo sí, dice. Y él unos días antes me había dicho a mí que él es cristiano. Entonces, cuando él me dice estas palabras, vengo yo y le digo, así le digo, sí, dice él, yo tomo margaritas, tomo coronas, tomo cerveza, tomo Budweiser, tomo trago, tomo lo que sea. Yo no dije nada, me quedé callado debido a que él es americano, él habla inglés, yo hablo español, hablo muy poquito español, mi inglés es muy limitado y debido a eso yo no pude expresarme para poder hablarle de la palabra del Señor profundamente. Sucede lo siguiente, que cuando él me dice así, vengo yo y cerré mis ojos cuando agarré la máquina y dije, Señor, permite que venga alguien y le aclare a este señor que siendo cristiano él, como dice que es, no es lícito que él participe de las cosas de este mundo tomando licor, porque dice la palabra del Señor que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Más adelante vamos a ver los versículos sobre este punto. Ok, al ver esta situación me doy cuenta que la palabra del Señor dice, ¿qué pues diremos? Aquellos que hemos conocido a Jesucristo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? No, no podemos perseverar en el pecado, ni siquiera mezclarlos o unirnos con gente que participa de esas cosas. Porque no sea que tratando de participar en las cosas de ellos caigamos nosotros también en el pecado. Está bien si alguien se acerca a una persona que vive bajo una condición de pecado y le va a llevar la palabra del Señor para que se arrepienta de sus malos caminos. Eso sí lo podemos hacer y está permitido por la palabra de Dios que lo hagamos, pero no con propósitos de participar de las mismas cosas que ellos practican. Porque dice la palabra del Señor que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Y si ellos practican el pecado y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo nosotros vamos a participar de las mismas cosas que ellos practican? Lamentablemente, así como este señor participa de las cosas que están en este mundo, del pecado, de las borracheras y a saber cuántas otras cosas, yo puedo decirle, este hombre no es cristiano. Simplemente es un hombre común y corriente que ha oído la palabra de Dios, pero no tiene temor de Dios. Porque si tuviera temor de Dios, entonces practicaría las cosas del Espíritu y no se mezclaría con los asuntos de pecado que pertenecen a la carne. De manera que la palabra sigue diciendo en el versículo 3 de Romanos capítulo 6. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque cuando somos bautizados por las aguas, nosotros damos testimonio de que nuestra vida ya es diferente. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra del Señor nos enseña en Primera de Corintios capítulo... permítanme un segundito, voy a buscarlo para estar más exactos de lo que vamos a hablar. Estamos en Corintios, vamos a ver lo que dice Corintios. Primera de Corintios
Ok. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y que después de esto todo viene a ser hecho nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es posible entonces que un cristiano tenga que involucrarse con la vida de los que viven en pecado? No podemos hacer eso, porque el que es nacido de nuevo busca las cosas espirituales, porque las cosas terrenales son para los que practican las cosas del mundo. Pero tú has sido separado de ese tipo de vida y ahora eres una nueva criatura. Eres un nacido de Dios, eres un hijo de Dios. A mí me da dolor y tristeza en mi corazón ver cómo a veces, aún en las iglesias, se levanta gente que a veces los vemos ministrando en la iglesia, pastores predicando, hombres predicando, evangelistas predicando, pero que están viviendo una vida alejada de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no han entendido todavía lo que dice Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Simplemente yo le quiero decir a estos ministros que están fuera del texto de la palabra de Dios, que no son convertidos. Están viviendo en pecado. Y ya es tiempo que alguien les aclare la verdad para que se arrepientan, para que no sigan cometiendo, llevando ese tipo de vida. Que en vez de predicar un evangelio de salvación, un evangelio de arrepentimiento a las almas, están llevándoles un mensaje de confusión, que es gente que no va a heredar el reino de los cielos. Porque si los mismos dirigentes viven torcidos, viven en pecado, la congregación hará lo mismo. Aquellos que nos siguen vivirán igual. De tal manera que yo le hago un llamado al pueblo de Dios a que abran los ojos, que piensen, que vean cuál es el comportamiento de su pastor. Tenemos gente santa en el pueblo de Dios, pastores que predican la palabra con honestidad y santidad. Hombres valientes, hombres que no les importa dejar la vida si es posible por la causa del evangelio. Todavía hay gente que vive con una dosis fuerte de pureza, de santidad, que no tienen temor de aclararle el pecado al mundo, de decirle la verdad. Hay hombres que se paran enfrente y están predicando la palabra del Señor para que otros se salven, mientras otros se interesan solamente en el dinero o vivir una vida cómoda, no importándoles cuál es la vida que vive el pueblo de Dios. Ya es tiempo que se levanten hombres con valentía, con valor y con santidad, para que le hablen al mundo y le declaren el pecado. Porque hoy día estamos mirando que sucesivamente en el mundo, año tras año, estamos mirando que son millones de almas las que se están muriendo y se están yendo al infierno, porque no hay alguien cerca que les hable la palabra de Dios. Porque a veces nos da vergüenza hablarle a alguien
y decirle que somos cristianos. A veces les da vergüenza decir que hay un Dios que sana y que salva. Les da vergüenza. Y nosotros, aquellos que todavía hablamos un mensaje de santidad, un mensaje de pureza, podemos decir que todavía Dios sigue esperando mucha gente. A muchos que están perdidos en pecado, Dios los sigue esperando que se arrepientan. Pero hay muchos que dicen ser cristianos solamente cuando están en el templo. Pero saliendo de ahí, vuelven a vivir como que si Dios no existiera. Viven una vida de pecado, viven alejados de Dios. Y Dios viene contra eso. A Dios no le agrada el pecado, Dios no tolera el pecado. Porque Dios, aquellos que llamó, los ha llamado para santificarse, para que se santifiquen, para que vivan una vida en santidad, no una vida en pecado. Entonces, ¿cómo es posible que haya ministros que sabiendo la verdad, conociendo la palabra, no se la declaran al pueblo de Dios? ¿Por qué? A veces yo me pongo a pensar que la realidad de las cosas, que ellos mismos están viviendo en pecado. Quizás están en adulterio. Quizás hay espíritu de homosexualidad. No estoy en contra de los homosexuales. Aclaro. Hablo de que hay perdón para el homosexual. Que si se arrepiente de su mal camino, Dios le perdona sus pecados. Igualmente a la lesbiana, si se arrepiente, Dios le va a dar salvación, le va a cambiar la mente, le va a cambiar la mentalidad. Y va a actuar como lo que verdaderamente es. El hombre actuará como un hombre varonil. Y la mujer como una hembra. En el nombre de Jesucristo vivirán una vida diferente. Cambiarán su forma de pensar y verán la gloria de Dios en sus vidas. Pero viviendo en pecado, lamentablemente no. Y realmente tenemos hoy en el mundo muchos que están predicando y todavía no se han convertido a Dios. Ya es tiempo que te arrepientas de tus pecados, tú ministro que estás oyendo este mensaje. Tú que estás mirando esto, que tienes problemas en tu vida, créeme lo que hay un Dios que para Él todo es posible, porque mi Dios es un Dios de lo imposible. Porque ni lo que los psicólogos pueden hacer, ni los doctores, ni nadie en este mundo, Dios sí lo puede hacer en tu vida. Dios te puede cambiar. Si tienes heridas en tu corazón, Dios te las puede curar. Si en el pasado sufriste alguna violación sexual y esa es la causa por la que tú no puedes tener una paz en tu corazón, porque quizás cuando te arrodillas y empiezas a orar, vienen recuerdos del pasado a tu vida. Sientes que hubo mano que te tocó, que abusó de tu vida, que abusó de ti. Hay esperanza para ti. Solamente tienes que creer que Dios existe y que Dios puede hacer el milagro en tu vida. Y te aseguro de decir que el pacto de sangre de Cristo caerá sobre tu vida y será sellado para salvación, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hombre que se muere en pecado muere, y muerte eterna. Pero el que acepta a Jesucristo y renueva su vida, empieza a vivir una vida diferente. Empieza a ver que es una nueva criatura. Empieza a experimentar que hay un Dios que trae paz en el corazón. Yo te digo a ti que quizás hayas sido abusado sexualmente o en la infancia fuiste maltratado. Tus padres te maltrataron a través de violencia.
o viste violencia en tu casa, tu padre quizá le pegaba a tu madre, y cosas que vistes en el pasado que te torturan. Dios puede curar tu mente y tu corazón. Dios puede sanarte. Pero para eso necesitas buscar a Dios con todo tu corazón. Entrégale tu corazón a Dios completamente. Dile, Señor, confiésale, Señor, a mí me pasó esto en el pasado. Yo viví una vida así, en esa condición, abusado, maltratado. Tienes heridas en tu corazón, Dios puede curártelas. Porque el Señor dice en su palabra, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque dice la palabra de Jehová, que Él es grande en misericordia, lento para la ira. Pero si no te apartas del pecado, dice que Él no dará por inocente al culpable. Alma que pecare, esa morirá. De tal manera que yo te invito a que busques a Dios. Búscalo. En tiempo de salvación lo puedes encontrar. Es tiempo que busques a Dios. Y tú que predicas el evangelio y estás viviendo una vida en pecado, y yo te digo que si te arrepientes, Dios te va a perdonar. Pero también te quiero aclarar algo. Dios no puede ser burlado. Es una advertencia que Dios hace. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Escucha bien, tu pastor o tu ministro, tu predicador, evangelista, maestro, lo que fueres. Si vives en pecado, te aclaro que Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Llegará el día en que tendrás que rendirle cuentas a Dios. Y no te creas que porque te la tiras de una persona muy inteligente, que porque tiene muchos estudios, que porque sabes teología, que porque tienes un doctorado, porque te graduaste en la universidad, porque tienes un título profesional, ni porque tengas los mejores billetes en el banco y los mejores vehículos, no te vas a poder librar de la mano de Dios. No te engañes, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. De manera que si tú estás viviendo en pecado, te pregunto, ¿cómo vives? Un momento de reflexión. Reflexiona. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que tú practicas en tu vida? ¿Estás viviendo en santidad? ¿O estás viviendo en pecado? ¿Qué pecado hay en ti? Piensa: borracheras, idolatrías, adulterio, fornicación, cualquier inmundicia, pensamientos inicuos, una vida desordenada, de pleito, de celos en tu hogar, de maltrato familiar, maltratas a tu esposa, maltratas a tus hijos. ¿Qué pecado hay en ti? Medita. Si Dios ha perdonado tus pecados, Él ha limpiado tu casa. ¿Por qué creemos esto? Veamos lo que dice la palabra en Corintios, en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18.
Y voy a concluir con esto. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice así la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo hay entre la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cristo no tiene ninguna comunión con Satanás. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Escucha bien esta palabra. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mi pregunta es esta: de los pecados que mencioné, o de algo otro que no mencioné, pero ¿qué pecado hay en tu vida? Si hay pecado en tu vida, Dios no puede habitar en tu corazón. Tu corazón es templo de Dios cuando vives en santidad. Pero si estás en pecado, tu corazón no le pertenece a Dios. Y así claro y sencillamente te lo voy a decir: tu corazón pertenece al diablo. Mejor es que te arrepientas. Mejor es que llores, que clames a Dios, invoca el nombre de Dios, para que Dios pueda perdonar tu pecado y pueda ser hallado digno de ser llamado hijo de Dios. Concluyo con esto. Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice así: a todos aquellos que vivimos una vida en santidad, que buscamos a Dios, aquellos que declaramos el pecado al mundo, aquellos que estamos buscando la presencia de Dios día tras día, que no esperamos momentos difíciles para doblar nuestras rodillas delante de Dios, aquellos que buscamos a Dios en todo tiempo, aquellos que estamos en comunión con Dios, aquellos que no nos apartamos de la mano poderosa de Dios, y que la mano de Dios está sobre nuestras vidas, porque Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege de las maldiciones que hay en este mundo. Dice así, Primera de Pedro capítulo 2, grábese estas palabras. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh santo. Estas palabras son fuertes para aquellos que están en pecado. No están viviendo en santidad, están bajo pecado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Eso mismo va a cosechar. Si sembraste para la carne pecado, del pecado cosecharás la muerte, y muerte eterna. El infierno para los pecadores, el cielo para los que vivimos en santidad buscando la presencia de Dios. Que este mensaje te haga recapacitar y entender que si no buscas a Dios, nunca lo vas a poder engañar a Él. Dios te está mirando todas tus actitudes. Él conoce tu corazón. Él sabe cuánto te santificas. Él sabe cuánto le amas. Él sabe cuánto buscas de Él. A Dios no lo vas a engañar. Cuando sean abiertos los libros de la vida,
encontrarás, ahí vas a encontrar todos los pecados que cometiste, porque Dios te los sacará a luz. Dios no puede ser burlado. Si sembraste para la carne pecado, el que siembra para la carne vive en pecado, cosechará la muerte y el castigo eterno, donde el alma nunca muere, donde vive el hombre en tormento a causa de su pecado. Que Dios les bendiga a todos. Espero que reflexionen y que este mensaje les quede grabado en sus corazones. Amén.